El próximo domingo cambia en buena medida el mapa político en el país. Las administraciones, tanto en provincias como en más de 200 cantones ecuatorianos, tomarán ya posesión tras las elecciones del pasado 5 de febrero. En Cuenca se cambiará, de hecho, la administración municipal y la prefectura, entre lo más importante. Quisiéramos tener la visión del ex síndico municipal, el doctor Tarquín Orellana, quien ha tenido una interrelación con diversas administraciones municipales, ha sido un observador, ha sido también candidato. ¿Cómo ve usted de lo que sucederá aquí en Cuenca y en la provincia de Azuay a partir del próximo domingo, doctor Orellana? Le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por compartir con los cuencanos. Yo creo que inevitablemente una expectativa, y ojalá una expectativa optimista. Creo que el cambio en general nos hace bien. En el caso concreto de la administración municipal de Cuenca, creo que ha habido problemas muy sentidos y el resultado electoral, con todas las lecturas que puede generar, es un resultado que nos debería animar a mirar hacia adelante. Es un momento histórico de la ciudad de Cuenca de muchos retos. No creo que nunca más, tal vez, Cuenca ha vivido una situación tan casi desesperada de ser este lugar cada vez más extraño del país, más lejano del país y necesitado ciertamente de tener una integración, de tener una posición, de tener una voz, y ojalá recuperemos ese lugar que nos hace falta, que es un lugar además no solamente de reclamar, sino un lugar de hacer, un lugar de construir, y creo que esa lógica y ojalá esa dinámica la podamos imprimir a nivel local y a nivel regional. Hay una serie de palabras que se van poniendo de moda en estas épocas de transición, aquí en la ciudad de Cuenca, afectada sobre todo por problemas viales, por problemas de empleo, por problemas de seguridad, etcétera. Se habla mucho de una descentralización necesaria en la provincia, de una delegación de competencias, transferencia de competencias, modelo de gestión. Todos lo señalan como inexistente. Le pregunto, doctor Orellana, si ha llegado a un momento de tener que reinventar la gestión pública. Recordemos que hace 4 años se hablaba un poco más o menos de lo mismo cuando Yacu Pérez ascendía a la prefectura de Azuay y Pedro Palacios a la alcaldía. Creo que el Ecuador en los últimos, tal vez unos 15, 20 años, está de alguna manera apresado a un conjunto de palabras y de conceptos que no ha logrado desarrollar. Efectivamente, el tema de la participación es uno de ellos, el de la descentralización que no se ha concretado es otro, el de la definición de los modelos de gestión que siempre se reinventan, están presentes casi, yo diría, como muletillas, como también es una muletilla la transparencia, sin que avancemos en esa capacidad de gestión obligatoria que los gobiernos autónomos y el gobierno central están obligados. En el caso concreto de Cuenca, yo creo que vivimos unos 4 años últimos que mostraron lo problemático que resulta una administración improvisada. Una administración improvisada que llega con ideas imaginarias que suponen que el hecho de venir del sector privado les hace más eficientes y que cuando descubren el sector público creen que se inventan y ciertamente hierran de manera importante a la hora de la gestión. El municipio de Cuenca es un municipio mucho más pesado que el que teníamos hace 4 años. El municipio de Cuenca es un municipio más ineficiente del que teníamos hace 4 años. El municipio de Cuenca y el cantón Cuenca es una ciudad que más bien se ha retrasado en el país en los últimos 4 años, que ha dejado de tener peso político real en el país. Y creo que son realidades que no pueden ocultarse y que son imprescindibles, por lo tanto, de tener en cuenta a la hora de un diagnóstico respecto de cosas tan elementales como atender a los ciudadanos a tiempo completo. El municipio de Cuenca que hemos vivido en los últimos 4 años ha sido un municipio que tenía horarios de atención a los ciudadanos, en donde los directores dedicaban a los ciudadanos 2 y 3 horas a la semana, donde los funcionarios de segundo y tercer rango tampoco eran accesibles, y en donde
la informática, la tecnología, que es otro fetiche, termina siendo la manera como se ocultan los administradores respecto de las demandas de los ciudadanos que no son atendidos ni tienen posibilidades de tener un diálogo directo y una atención, con este otro término, digamos, más bien de orden jurídico, una inmediación administrativa que sea lo suficientemente ágil. Ahora, doctor, creo que temas tan sí, elementales como estos, a los grandes temas que desde luego están sintiéndose en la ciudad como demandados, hay algunos pasos intermedios y unas decisiones importantes que hay que tomar. Y justamente para este proceso de decisiones, además, el alcalde de la ciudad deberá contar con el Consejo Cantonal. ¿Cómo ha visto usted la gestión del Consejo y cuáles son las perspectivas de un nuevo Consejo Cantonal que asumirá también el 14? Yo tengo aquí algunas ideas más bien críticas respecto de lo que, no solo lo que le ha pasado al Consejo Cantonal, sino el hecho de que el famoso Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización ha hecho a los consejos cantonales mucho más marginales en la gestión, en donde, por lo tanto, el concepto de participación, de representación, han quedado bastante disminuidos. Y me parece que en Cuenca, a más de que el Consejo Cantonal, el último Consejo Cantonal, o los últimos consejos cantonales, han tenido poca repercusión en la vida ordinaria de la vida municipal, que son más bien el escenario que se parece cada vez más al escenario de la asamblea, donde solo hay disputas políticas y poca propuesta y discusión de temas importantes, evidentemente nos obligan a pensar también en Cuenca y en la región, y ojalá la municipalidad, aspiro que así ocurra, marque un liderazgo de otros modelos de integración que no sean populistas y clientelares, porque en nombre de la participación se organizan conglomerados que no son precisamente de gestión y de acción. Y en el caso concreto de Cuenca, a mí me parece que es imprescindible la unidad alcalde, prefecto, gobernador de la provincia, independientemente de las posiciones políticas que puedan tener y cuyas diferencias a veces son mero detalle o necesidad de distinguirse. Cuando hay problemas muy concretos que Cuenca, el Azuay y la región tienen que enfrentar, y en donde, por ejemplo, el reto para el Azuay, el reto para Cuenca, es ser parte de un proceso de integración regional para la unidad nacional, porque el proceso de descentralización, que debe ser, desde luego, el ejercicio autónomo de las competencias, no tiene por qué ser la secesión del país, sino la oportunidad de ser parte de un país. Y creo que ahí tal vez nuestros propios términos están a veces tan atravesados y tan poco entendidos al extremo que nos hemos pasado casi 8 años discutiendo si no somos o no somos competentes para administrar las vías en el cantón. Vías que atraviesan el área urbana y en donde el propio municipio a veces se pregunta si no hay que consultarle al EMETOP para señalar un retiro frente a una vía local. Cosas como esas nos han pasado y evidencian sin duda alguna una falta de conocimiento elemental, como una falta de decisión política sustancial respecto de los temas que deben afrontarse. Vayamos a uno de los más urgentes retos que tiene el alcalde Cristian Zamora, reto porque fue punto clave dentro de la campaña electoral. Esto que él califica, como lo hace también el portavoz de la transición, como el mayor atraco al contrato con Móvil Technology. Un contrato al que se llegó con maniobras producto de intereses cruzados. Esto se evidencia en un informe de Contraloría. Se decidió sobre un socio estratégico sin justificar su necesidad. Se hizo un proceso de selección que fue observado desde un primer momento también por decisiones mal justificadas para dejar afuera a otros 2 consorcios interesados. Se firmó en definitiva un contrato muy generoso para la contraparte privada, a más de evidentes conflictos de intereses que, curiosamente, han sido obviados en el análisis de Contraloría y de la Procuraduría. ¿Va a ser posible, le preguntamos, doctor Orellana, a usted con su conocimiento jurídico, echar abajo este contrato sin una lesión mayor a la economía del municipio de Cuenca o de la empresa MOV-EP en unas pocas semanas, como reitera Cristian Zamora? Yo creo que la primera respuesta es ojalá.
La segunda es que ciertamente la responsabilidad que tiene el alcalde de Cuenca y el gerente del EMOP respecto de dar una respuesta real a los ciudadanos que no impliquen costos mayores y que no sean una ventaja adicional a los contratistas, que como usted bien señala, tanto la Contraloría cuanto la Procuraduría han preferido obviar estas relaciones familiares, estos parentescos que han estado vinculados a estos procesos, y en donde efectivamente parecería ser que este proceso fue construido con ventajas evidentes, y esas ventajas evidentes tienen que ser de tal manera descubiertas y críticamente, y que lleven a soluciones de el proceso de terminación de este contrato. Yo no conozco el detalle de la documentación y del proceso como para tener una respuesta definitiva, pero creo que hay elementos lo suficientemente importantes que están en el debate, que necesitan entrelazarse y construirse de tal manera que en ese proceso de entrelazamiento, construcción responsable, seria, llegue a la conclusión de que, primero, en el orden efectivamente de la motivación, de la conveniencia de este contrato, creo que está absolutamente claro que el modo en que se desarrolló era y terminaba siendo lesivo para la propia administración, que ahí es un elemento importante, pero en el orden al proceso constructivo del contrato, de la legalidad, de los intereses que se jugaron y de los errores que a propósito se cometieron, creo que ahí hay otros elementos que tienen que ser obviamente destacados y ojalá lo suficientemente sólidos que le permitan o iniciar un proceso de nulidad del contrato con la suspensión de su ejecución, o un proceso de terminación unilateral por los vicios insubsanables en los que se haya incurrido. Creo que ahí hay temas difíciles, van a tener consecuencias, van a generar debates, van a generar también seguramente estrategias jurídicas de ventaja para las personas que se crean perjudicadas, que son obviamente los de esta empresa o de este consorcio que se conformó, y sin duda alguna va a haber una expectativa ciudadana también que necesita una respuesta real, que no sea precipitada, que sí sea madura, que sea responsable y que sea efectiva en los intereses de la ciudad. Uno de los temas, doctor Orellana, que de alguna manera están siempre en las distintas administraciones es cómo se hacen los contratos, por qué se caen los contratos, se retoman los contratos. Se me ocurre pensar en este contexto lo que ha pasado con la planta de aguas residuales de Huangarcucho, que viene desde la época de Paul Granda. Acaba de terminar ya prácticamente su periodo Pedro Palacios con una multa que además debe pagar Cuenca por no ejecutar esta obra. Hablamos ya de que 5, 15 años, 10 años, 15 años de una obra y un proyecto que a la final no logra ejecutarse, no logra hacerse, y quizás no sería el único. Qué grave, ¿no? Qué grave realmente, porque este es un proyecto importante para la ciudad, un proyecto que quedó supuestamente casi completo al final de la administración del Paul Granda, que la administración de Marcelo Cabrera se demoró 5 años en nuevos términos de referencia en conseguir el financiamiento para el mismo, y esta administración que en 4 años no ha podido concretar el contrato y que termina siendo cancelado, suspendido, porque el propio órgano que está facilitando los recursos descubre que se están haciendo con ventajas que no deben ocurrir. Estas cosas son dolorosas para la ciudad. Creo que esta imagen que los cuencanos nos construimos de nosotros mismos se cae a pedazos y nos hace mucho daño tanto en el concierto internacional cuanto en la propia autoestima local. Yo quisiera decir 2 cosas respecto de los procesos de contratación. En el caso de Etapa hay un tema que está sometido a reglas internacionales, no son las de la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en ese marco, obligatoriamente por mandato de la propia ley, hay que someterse a los lineamientos que se establecen y que se negocian también en los créditos internacionales. Me parece a mí que ahí como que las administraciones no han tenido una capacidad de negociación lo suficientemente ágil que permita procesos mucho más ágiles. Porque esos
esos procedimientos, esas demoras, esos procesos de consultas, estas revisiones, hacen obviamente los procesos más demorados y por demorados obligatoriamente más caros. Además, se vuelven, cuando ya se contratan, ya son extemporáneos. Fíjese usted que sus estudios ya van teniendo 10 o 12 años de retraso. En el caso de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el famoso CERCOP, yo creo que aquí necesitamos una campaña nacional contra el CERCOP. Una campaña nacional para reformar la ley. La ley del Sistema Nacional de Contratación Pública es el obstáculo más importante que sufren las administraciones públicas. Y aparte de ser el obstáculo, es la fuente más grande de corrupción del país. ¿Por qué es la fuente más grande de corrupción del país? Porque no tenemos una ley, sino tenemos un organismo que dicta normas. Este organismo que dicta normas vive dictando normas cada semana, cada 15 días, cada 3 semanas. Cada proceso está sujeto a controles, revisiones, distorsiones de parte del CERCOP. Y no hay proceso que no pueda ser, entre tanta complicación formal normativa, ciertamente llevado de manera lo suficientemente ágil y transparente. Porque la transparencia, hemos creído que la transparencia es la tecnología y no las actuaciones claras. Me parece a mí que ahí los gremios profesionales, que son los más perjudicados, han sido también cómplices. Y creo que las administraciones públicas como que de alguna manera se han dejado avasallar por el CERCOP, que es un organismo concentrador, centralista, autoritario, arbitrario, en donde las administraciones locales, seccionales, prácticamente viven sometidas, subyugadas al CERCOP. En esa lógica, me parece a mí que es un tema en donde los propios municipios, yo diría que hay dos leyes que pueden poner la marca de la descentralización y que deberían poner la marca de la descentralización y de la posibilidad de la eficiencia. Es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que ha eliminado la descentralización, porque todos los recursos pertenecen al Banco Central, porque los municipios no tienen la posibilidad de tener ni siquiera una chequera, porque todo se hace a través del sistema concentrador del Ministerio de Economía y Finanzas, y por lo tanto lo que dice la Constitución de la transferencia directa, oportuna y automática está subordinada a procedimientos de tramitación burocrática ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas circunstancias me parece a mí que no han sido discutidas, no han sido disputadas, no son tratadas de manera concreta en la vida política y en la vida pública, y por eso es que vivimos entonces haciendo que el palanqueo, la subordinación al gobierno central sea la única lógica de la relación con el gobierno central de parte de los gobiernos seccionales, porque en esa lógica donde hay quien controla los recursos, quien controla la contratación, quien define por distintos medios qué se hace, qué se deja de hacer, evidentemente la administración pública tiene pocas posibilidades de gestión efectiva. Creo que Orellana, usted ha estado involucrado en muchos casos, le han contratado a usted como abogado para defender diversos casos que tienen que ver con la administración pública, y tiene usted certeza de algo que le voy a señalar. La CERCOP ha entregado también en bandeja a los gobernantes de los GATS herramientas para privilegiar intereses cruzados en concursos, en licitaciones. Aquellos pliegos que supuestamente tienen que brindar transparencia, hay que mirarlos con lupa, leer la letra chica y ver por dónde flaquean para privilegiar a uno o a otro potencial contratista. Quisiéramos que nos comente sobre este tema. Los funcionarios aprenden rápidamente a usar estos resquicios para hacer en definitiva trampa en la contratación pública. En Quito, el nuevo alcalde ha anunciado un examen a una aparente concentración de contratos que se sospecha en mantenimiento de vías en la capital de la República. Un tema sobre el que hay suspicacias también en Cuenca. Varios consorcios se habrían conformado, pero hay una interrelación entre sus socios. ¿Qué tan importante es determinar el real estado de situación de las empresas públicas? Por otra parte,
la posibilidad de procesos de repetición que algunas nuevas autoridades señalan se debería exigir por el desperdicio de recursos públicos. En definitiva, le preguntaríamos cuánto debe hacerse en términos de auditoría de fiscalización en estas transiciones sin caer en revanchismos. Yo creo que es un tema que le corresponde fundamentalmente a la Contraloría, que también es un órgano burocrático de control y que se pone a analizar los papeles para obviar las realidades. Y que a veces ciertamente da mayor importancia a unos temas que a otros en función también de ciertos ritmos políticos. Esta es la realidad de nuestro país. Creo que tenemos muchas deficiencias administrativas de gestión y también muchas coyunturas políticas que van marcando las acciones y las decisiones. Me parece a mí que el tema de la contratación pública, para volverlo más transparente, hay que volverlo más simplificado. Porque el modelo que tenemos, que es un modelo supuestamente de más controles, incluso ahora con nuevos dictámenes de la Contraloría y la Procuraduría, lo que hace que es unos procesos cada vez más restringidos y restrictivos que van haciendo que ciertos grupos vayan haciéndose especialistas, y especialistas quiere decir vinculados políticamente con las gestiones. En el caso de Quito, como ha denunciado el alcalde, en el caso de Cuenca, como se ha comentado, siempre desgraciadamente sin todos los elementos completos para poderlos trasuntar a una explicación más completa. De todas maneras son ejemplos de lo que nos está pasando en la gestión pública. Ojalá la Contraloría en las auditorías de gestión pueda efectivamente dar cuenta de estos procesos y de estas coincidencias. De quiénes son los que contratan, de quiénes son favorecidos, incluso en las subastas, en donde supuestamente se entendería que son procesos aleatorios, pero donde tienen algunos tanta suerte que viven adquiriendo contratos y compromisos con la administración pública, a pesar de que en el orden estrictamente aleatorio casi no podría ocurrir lo que de hecho ocurre. Hay cosas como esas que merecen desde luego un análisis, y creo que parte de ese análisis, justamente para que este no sea un asunto de revanchismo político, para que no sea tampoco una bandera particular, ojalá esta administración a través del Consejo Cantonal pueda efectivamente con otros actores construir unos procesos que, más allá de las decisiones de auditoría o de los debates con una administración, construyan también instrumentos nuevos que nos permitan tener una administración pública en la cual podamos confiar y una clase política a la cual le podamos seguir y apoyar, y que tengamos por lo tanto los líderes que queremos y los cambios que necesitamos. Así es, un cambio de administración no deja de traer consigo siempre un halo de esperanza de cambios positivos. Ojalá dentro de 4 años no estemos señalando lo contrario. Sí, más o menos al final del día, como sabía decir el alcalde que se va, ojalá tengamos ciertamente mejores días para Cuenca. Bien, gracias, doctor Orellana. El doctor Tarquino Orellana fue concejal del Cantón Cuenca, fue también síndico municipal, también ex candidato a la alcaldía de esta ciudad. Son